Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Bienvenidos a esta nueva emisión de Viaje a nuestro interior, un programa pues pensando en nuestras familias, de manera especial dando respuesta a tantas problemáticas que nuestras familias cada día descubrimos y a veces nos sentimos como faltos de herramientas. Y hoy, ya como de costumbre, pues tenemos a uno de nuestros psicólogos del Centro de Atención Familiar Nazaret, un espacio que ustedes tienen allá también para acercarse, aclarar dudas, ser atendidos pues en los diferentes campos que ahí manejamos. Vamos a saludar a Napoleón, que ya nos va a contar cómo está y cuál es el tema que hemos preparado para hoy. Napoleón, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Sora Adriana. Un saludo cordial a todos los televidentes que hoy nos están viendo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante por el cual pasa toda familia a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Que van a ser los estadios o todo el ciclo que realiza la familia desde la consolidación de la pareja, que podemos hablar ya de familia cuando se empieza a instaurar esa pareja, hasta la ancianidad de estas dos personas. Y pues la muerte es un componente esperado para todos, entonces este sería la culminación de todo un ciclo vital familiar. Bueno, entonces vamos a disponernos para entrar un poquito en materia, ya que es un tema muy cercano a nosotros. Todos sabemos que en nuestra etapa, digamos, de nuestra vida, siempre los que hacen vida de pareja hay alguien que te atrae y vamos pues desarrollando todo un ambiente familiar. Y vamos creando esos lazos, esos vínculos sanguíneos, donde nosotros sabemos que el otro por apellido, por lo que esos lazos que se generan, pues ya es parte de una familia. Hablemos un poquito cómo se consolida pues la familia, desde cuándo, ya decíamos, desde ese encuentro de la pareja, pero desde cuándo ya se puede determinar que están formando estos vínculos familiares. Bueno, los vínculos familiares no solamente se dan o no es único para las personas que tienen un lazo sanguíneo, ¿cierto? Hoy en día nos ha mostrado que en realidad una familia puede estar conformada por un tío, mi mamá, mi persona, y eso sería una familia. Hay otras personas que incluyen en ese núcleo familiar a personas ajenas o extrañas a lo que es, como lo decía Sora Adriana, el núcleo familiar, el parentesco sanguíneo, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Una familia, para ser considerada como tal, no necesita cumplir con lazos sanguíneos para ser una, sino que pues hemos visto, y creo que ustedes como televidentes tal vez tengan un caso o un ejemplo claro sobre a lo que me estoy queriendo referir, que puede ser una familia, sí, con lazos consanguíneos y digamos que de varias generaciones, pero pueden incluir a una persona, digamos, que extraña a ese núcleo sanguíneo, como digamos que es el tío político, que hablamos mucho de eso, un sobrino, por ejemplo, en estos días que se está dando más, que es la adopción, y etcétera, etcétera, ¿cierto? La familia, pero en sí, la familia, según lo que yo les vengo a narrar hoy, empieza desde esa consolidación de la pareja, ¿cierto? La pareja, para consolidarse como familia, se debe tener un espacio de aislamiento en relación con su núcleo familiar. ¿Por qué ese aislamiento? Porque ellos tienen que generar sus propias costumbres y sus propios ritos para que más adelante ellos lo puedan utilizar
puedan hacer un acuerdo entre ellos y elegir estas costumbres y esos rituales para continuar su vida de pareja y su vida de familia. Podemos decir entonces que cuando dos personas empiezan a convivir, hay que darse un tiempo del conocimiento, donde empezamos pues cada uno a traer o a poner en común lo que trajo de su casa, lo que cada uno fue formado en valores, en cultura, en costumbres, pero después eso se crea una unidad y la propia familia empieza también a determinar sus propias, ¿qué podemos decir eso? Su propia manera de vivir o de crear en su propia familia ya unos valores que pueden ser muy parecidos a los que traían en la casa, pero que cada familia le va poniendo como ese toquecito diferente. Eso, lo que usted dice, pues son los hábitos de vida que incluye esa familia y acepta para continuar más adelante, ¿cierto? Nosotros con nuestros padres y con nuestros abuelos, nosotros tuvimos una parte de nuestra vida en la cual nosotros aprendimos las costumbres que fueron pasadas de generación en generación, como por ejemplo la costumbre de todos comer en la mesa, ¿cierto? Que es una buena costumbre. Otra costumbre es, por ejemplo, bañarse siempre por las mañanas, siempre por las tardes. Eso siempre va a ser una costumbre. Lo importante, y es bueno especificar a las parejas que están conviviendo hoy en día, porque es una etapa de las cuales genera demasiadas crisis. No estoy diciendo que las otras etapas pues no van a generar una crisis, claro, pero es ese contacto con el otro, ese contacto tanto cultural, social e íntimo que yo tengo con mi pareja o con la persona que yo he decidido compartir ese corto viaje. Y es esa negociación de las reglas que yo voy a manejar más adelante en mi hogar, ¿cierto? Y fuera de eso, mi pareja va a tener unas costumbres, unos hábitos diferentes a los míos. Entonces aquí empezamos a ver las peleas porque tal vez el hombre deja la ropa en el baño, tal vez es muy desordenado, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces eso va a generar un poco de roce o de choque en las parejas. Lo importante es que las parejas sepan de que como están en un ciclo de tránsito, de negociación, eso es lo que se va a ver, constantes choques. Por ahí leía una frase que es, si no hay peleas, no hay pareja. Entonces, pues, es una frase muy corta, pero en realidad dice mucho y hace alusión a lo que hoy estamos tocando. Claro, y es muy importante para las parejas que esto no los desanime, porque hay gente que dice, no, yo voy a tirar la toalla, este hombre es muy difícil, esta mujer no la logro entender, y a veces nos precipitamos a tomar decisiones. Lo importante es como empezar a mirar lo que tenemos de bueno, lo que el otro me ofrece, lo que yo ofrezco, hasta dónde la cultura, lo que el otro traía de su hogar me sirve para que también nuestro hogar tenga sus valores, y es como empezar a buscar lo que nos une y no lo que nos separa. No a empezar a hacer las críticas de lo malo que tiene el otro, sino a rescatar, a ver, esto que está haciendo esta persona, cómo lo podemos incluir en esta nueva familia. Yo creo que este programa hoy también tiene que ponernos a cuestionarnos cómo están las relaciones en casa y cómo empezamos esa relación. Piense un poquito esa pareja, qué me atraía, por qué decidimos hacer una vida juntos, qué era lo que me emocionaba cuando me encontraba con él o con ella, y después podemos decir, ese primer amor, esos primeros momentos, tenemos que rescatarlos para no perder el ánimo y ante la crisis pues empezar a buscar formas de superarla. Eso, la idea, como lo decía Sora Adriana, no es quedarse solamente en el conflicto o en los roces o no solucionar los problemas que tienen a diario, sino consolidar lo que hasta ahora he logrado y lo que lograré más adelante para el futuro de la familia. La otra vez leí una frase, no me acuerdo muy bien, pero es el conflicto no solamente afecta a una persona, sino que el conflicto se tiene que vivir y se tiene que superar como pareja, porque si pues uno lo hace solo,
sin contar con la otra pareja, pues ahí se van a ver ciertas falencias en la relación de la pareja y en la consolidación de las costumbres y de los hábitos de vida que van a seguir orientando la cotidianidad de ellos, ¿cierto? Claro, y por eso cuando vamos a algunas terapias de pareja o cuando queremos pedir ayuda para la pareja, es bueno que quien los oriente escuche las dos versiones, porque a veces cada uno habla desde su punto de vista, entonces es muy difícil sacar conclusiones. Cuando se escuchan a las dos personas, puede ser por separados, juntos, se va a sacar otra conclusión, es decir, en esa diferencia seguro que alguien les va a ayudar a buscar qué hay de grandioso y qué se puede rescatar. Entonces ese es pues el ánimo, las palabras que hoy les queremos decir es no darse por vencidos en las primeras crisis, porque de una pareja bien estable, de una pareja que tenga esa capacidad de superar dificultades, se va a ver el futuro de una buena familia. Bueno, muy acertado lo que dice usted, Sor Adriana. ¿Por qué? Porque esas crisis, aunque sean un momento de desestabilización emocional y sentimental y muchas otras cosas más, es un momento para el cambio. La crisis genera, digamos que, un componente adicional que es el cambio para la continuación de la relación que yo estoy teniendo dentro de mi hogar. Entonces, pues eso es muy importante que las personas sepan. Todo el mundo pasamos por crisis. Crisis muy diferentes entre cada persona, pero eso es lo que nos tiene hoy en día, de superar esas crisis, de levantarse mientras no hay fuerzas y seguir luchando por lo que se anhela y se quiere. Bueno, entonces ya quedándonos muy claro pues esta relación de pareja, estas crisis, cómo superar, cómo buscar ayuda, pasemos un poquito a unos 7 estadios que se tiene pues en este desarrollo de la vida, lo que es la vitalidad del ser humano, y más que todo hablando pues en este contexto de familia. Entonces hablemos un poquito de estos estadios, de qué manera nosotros también los vivimos, de qué manera también hay que superar algunas cosas, pero bueno, eso es lo que hace importante y bonita la vida del ser humano. Bueno, estos estadios de todo el ciclo vital familiar pues van a estar desde la consolidación de la pareja, que ya estamos hablando un poco, hasta la ancianidad de esa pareja, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a desglosar cada estadio, ¿cierto? El primero pues es la consolidación de la pareja, que yo creo que quedó un poco claro. Ya los televidentes podrán contactarse con el canal y decir, no, es que yo quedé inconforme, no me quedó claro. Entonces sería muy bueno que los televidentes hagan una participación activa. El segundo estadio es la llegada de los hijos. Es ese compromiso adicional y el asumir nuevos roles y nuevos papeles dentro de la familia para hacerse cargo y educar y enseñar a un nuevo integrante de la familia que va a ser una personita muy especial y es su hijo, ¿cierto? Aquí la relación de pareja pues va a estar, digamos que un poco tenida en un tiempo, ¿cierto? Que ese es el momento donde se va a tener un espacio, pero voy a seguir conviviendo con mi pareja, ¿cierto? Porque ese es ese espacio, porque la madre es esencial que en los primeros meses y tal vez en los primeros años comparta con el niño, con el bebé, el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para que esta madre tome sus sentimientos, tome lo que está transmitiendo al mundo exterior y lo devuelva al niño como protección, que le brinde a ese niño seguridad, que le brinde un espacio adecuado para que él se pueda desarrollar adecuadamente, tanto física como emocionalmente. Y tenemos que reconocer que también en esta etapa hay algunas crisis.
Una es que vemos que las mujeres se sienten descuidadas por el esposo, porque cuando llega el centro es ese bebé que nació, ese bebé que ya es el tercero ahí como que en la familia. Y lo otro es que si hay hijos, pues antes de que llegue un segundo hijo, entonces también es cómo ayudarle a estos niños a que acojan ese bebé sin sentirse desplazado el que ya estaba antes. Y lo otro es que aunque un bebé pues digamos robe toda la atención, es que tampoco la pareja se puede descuidar. Recordemos que la unión de una pareja es también pensar en el futuro. ¿Será que vamos a llegar a envejecer juntos? Entonces, como aprender en el medio de esa convivencia, de esos cambios, también a no distanciarse mucho la pareja, sino crear esa unidad, porque ya serían 3 los que tienen que empezar a convivir, compartir espacios y también pues ayudar a solucionar algunas necesidades. Eso, como usted lo decía, pues los integrantes de ese núcleo familiar van a tener nuevos papeles con la llegada de un nuevo integrante, ¿cierto? Los cuales van a ser el rol de madre y el rol de padre, ¿cierto? Ya hablamos un poco del rol de la madre, pero el rol de padre va a estar más ligado a la pasividad que va a tener durante todos los primeros años de este bebé o de este niño, ¿cierto? Porque digamos que con un aislamiento, porque debe darle un espacio adecuado a la madre y al niño para que ellos se relacionen. La madre va a ser como ese catalizador o ese traductor de los sentimientos o de las emociones que está expresando el niño, y esa madre se los va a devolver de una forma adecuada. Por eso es que tanto la madre, que va a realizar un sacrificio muy grande, y es el educar en los primeros años de vida a ese bebé, y el padre, que va a hacer una función más pasiva y más aislada dentro de ese núcleo familiar. Claro, y recordar que la figura del papá y de la mamá sigue siendo pues muy importante para cada ser. ¿Por qué? Porque ahí vamos tomando, como se dice, esos modelos y esa fuerza para poder luchar en la vida. Y esto es una llamada de atención a veces a muchos papás que aparecen en el momento de engendrar un bebé y después ya se les olvida o hay muchas disculpas. A veces hay que luchar para que alguien responda y nos quedamos solo como en lo económico y se nos olvida que un bebé pues necesita la figura de los dos. Más bien hay mujeres muy valientes que asumen ser padre y ser madre, pero ya nos lo decía Napoleón, esos primeros momentos la mamá pues tiene que estar tan cerca del bebé, pero ya sabemos que hay otra etapa donde los niños crecen con más seguridad cuando tienen un hogar pues digamos mejor constituido, cuando un padre y una madre asumen que ese bebé necesita los cuidados y la ternura de los dos. Eso va a estar muy ligado a lo que nosotros ahorita hablamos sobre el establecer las costumbres y las rutinas de vida que yo voy a elegir para mi familia, ¿cierto? Esas rutinas y esas costumbres siempre se van a elegir desde el inicio, desde la consolidación de la pareja y la consolidación de, digamos que esa filosofía de vida que va a guiar a la familia más adelante. Claro, hablemos entonces ahorita de la crianza de los hijos, que eso hoy en día crea como un conflicto. A veces el papá dice una cosa, la mamá dice la otra, y a veces vemos muchachos muy confundidos y el niño o el joven sabe cuál es el lado más débil, y por eso tenemos tantas personas a veces en la calle con mucha dificultad para tener una disciplina, porque ustedes como papás a veces en el rol que les corresponde no se han puesto de acuerdo para la crianza de estos hijos. Napoleón, desde esa parte así más profesional, ¿qué podemos decir en esta etapa para nuestras familias? Bueno, yo siempre he dicho que una adecuada crianza siempre se debe manejar desde el ejemplo. La mejor educación que yo le puedo brindar a un niño o a un bebé o a nuestros hijos es brindarle una educación por inercia, lo digo yo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy realizando un ejemplo sobre una conducta adecuada y que yo no la aplico, pues se va a ver un tanto forzada y el niño va a notar eso, ¿cierto? Por ejemplo, con los actos nobles y los actos empáticos, pues lo que nos han enseñado a
a nosotros como profesionales es ejercerlo desde nuestro ejemplo, desde lo que nosotros somos y desde lo que nosotros le podemos brindar a ese niño. De todas maneras, la crianza, digamos que sería un tema muy amplio para hablarlo en este programa, pero esa, digamos que es uno de los factores primordiales, educar desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden más, aferran más el conocimiento y lo practican más a diario. Si ese ejemplo que me enseñó mi padre o mi madre será mejor o más fácil, será reflejado con mis compañeros y etcétera, etcétera. Bueno, entonces muy interesante. Ya sabemos que la crianza, pues el tema se nos haría para otro programa, porque necesitamos tener esas pautas de crianza, necesitamos hacer equipo, necesitamos también asistir cerca a la persona que acompaña al hijo en la guardería, en el colegio. Bueno, es algo muy complejo, pero ya con lo que nos dice Napoleón es ser testimonio para estas personitas que llegan al hogar y saber que son como unas esponjitas. Lo que vean, lo que escuchen, es lo que ellos van a empezar a preparar su maletica para el futuro, para poder reaccionar o convivir con otros. Bueno, y pues conectando el tema de la crianza, venimos al tercer estadio, que es la llegada de los niños a un centro educativo, ¿cierto? Que sería ya llámese guardería, ya llámese transición, no sé, aquí hay prejardín, si no me equivoco. Bueno, entonces es cuando el niño es integrado en un establecimiento educativo para, digamos que, continuar con su proceso de formación, ¿cierto? Tanto físico como emocionalmente. Pero digamos que aquí van a haber choques tanto de las figuras paterno y materno con las profesoras, con los rectores y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los niños van a poner en prueba todas esas habilidades, todas esas enseñanzas, los métodos de crianza que me enseñaron a mí, los voy a ver reflejados en la convivencia que yo voy a tener con mis compañeros, ¿cierto? Entonces llega ese niño 3, 4, 5 años que ingresa normalmente a transición o a guardería, mejor a guardería, entonces empieza. Hay unos que van a vencer que no se relacionan adecuadamente, hay otros que por el contrario se van a relacionar de una manera excelente y de una manera adecuada, pero digamos que eso va a generar una crisis en los padres. ¿Por qué en los padres? Porque va a poner a puesta lo que yo he sido y he enseñado como padre o como madre, ¿cierto? Y lo voy a poner a puesta en mi niño con la sociedad. Entonces pues eso va a generar una crisis en el padre y en la madre, porque pues los padres normalmente piensan no, pues según lo que yo educo muy mal a mi hijo, lo que yo le enseñé no es adecuado y etcétera, etcétera. Y digamos que es un espacio en las cuales se pueden reevaluar. No es que ustedes dándose cuenta pues no van a hacer nada. La idea de esta etapa es que ustedes como padres se puedan reevaluar las actitudes y los comportamientos que yo estoy teniendo con mi hijo para reformar y instruir adecuadamente a mi hijo para que se desenvuelva adecuadamente en el entorno educativo. Claro, yo creo, Napoleón, que ahí también podemos rescatar como el rol del papá y la mamá cuando el niño empieza a ir pues al colegio, cuando empieza a relacionarse con otros compañeritos, y es como los apegos. Hay niños que les cuesta mucho llegar a ese grupo de colegio porque le hace demasiada falta a sus padres, como hay otros que son los papás los que los siguen detrás con las curitas, con no sé qué, y cada rato están preguntándole a la profesora cómo está su hijo. Entonces, ¿cómo enseñarle también ya en este tema tan bonito a los papás? ¿Cuál es la medida para que los niños no tengan tanta dependencia, pero también los papás qué tienen que hacer para crear esa seguridad en esos primeros años cuando ya empiezan a frecuentar el colegio?
Bueno, lo voy a poner con un ejemplo. Tal vez los televidentes han tenido la experiencia de los que tienen hijos y los que tal vez tengan cercanía con personitas en edad escolar, se van a dar cuenta de que cuando los llevo por primera vez a la guardería, al colegio y etcétera, etcétera, pues hay niños que se van a adaptar adecuadamente al entorno educativo. Hay otros que por el contrario no se van a querer despegar de su madre o de su padre o de la persona que los lleve. ¿Por qué sea esto? Digamos que es un miedo debido a los hábitos y a la cotidianidad que yo he tenido durante toda la enseñanza que le he impartido a ese bebé, ¿cierto? Porque digamos que se da esa inseguridad, porque en todo el desarrollo emocional de ese niño, la confianza, la constancia y la efectividad de esos lazos paterno y paterno pues se dieron de una forma para el niño inseguro, ¿cierto? Entonces por eso es que vemos los niños en edad escolar que no se pueden despegar de su madre porque piensan que los van a abandonar. Entonces digamos que ahí se tiene que replantear muchas cosas y realizar un proceso de acompañamiento y de reestructuración, como lo decía anteriormente. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro pues esta primera parte o toda esta etapa que va viviendo un ser humano a nivel de familia. Vamos a continuar con uno que es, cuéntenos Napoleón, ¿de cuál vamos a hablar? De la adolescencia, que es una etapa pues un poquito complicada y que fue complicada para todos. No es que los otros tiempos era mejor y la adolescencia era distinto, no. Yo pienso que todos hemos pasado esas crisis de adolescencias, esa etapa donde uno no sabe si es niño o es joven o se adapta de acuerdo a la conveniencia. Uno también sabía buscar como ese lado. Hablemos un poquito pues de esta adolescencia, cómo hace pues los padres también para ayudar y cómo los muchachos pueden pasar un poco más suave esta etapa. Bueno, en la etapa de la adolescencia vamos a tener crisis tras crisis tras crisis. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la actitud y la personalidad del adolescente se está reestructurando. Normalmente cuando nosotros tenemos niños de 7 a 12 años, es un niño que obedece y acata adecuadamente las normas y lo que se le impone de parte de los padres o de alguna figura de autoridad. Pero con los adolescentes pues hay que darles un espacio y hay que entender que no es que los adolescentes quieran desafiar a la autoridad, sino que están buscando por sí mismos ese espacio en el mundo en el cual se va a desenvolver más adelante y el cual va a ser muy difícil porque pues vengo de una etapa donde mis padres me saciaban todos mis deseos, donde pues no me tenía que preocupar por mayor cosa, pero ahora sí, donde vienen tanto cambios hormonales como físicos, entonces ese adolescente no sabe si sentirse niño o sentirse adulto, porque las demandas del entorno así lo muestran, que para ciertas ocasiones va a ser muy grande, pero para otras va a ser muy pequeño. Entonces eso va a generar un conflicto interno dentro del adolescente, el cual se debe manejar con una manera pasiva y empática. No es que yo lo voy a dejar hacer lo que quiera, no. La idea es que usted tenga un cierto control sobre la actitud y los comportamientos que el adolescente está manifestando, brindándole un espacio adecuado para que él pueda explorar el mundo por cuenta propia. Entonces, pues esas son una de las características. Considero que la adolescencia debería ser un tema aparte para hablarlo con los televidentes y bueno, pues no sé si usted tenga alguna pregunta respecto a esto.
No, pienso también que es un tema muy amplio porque cada adolescente va revelando ciertos comportamientos y también eso genera crisis en la pareja, porque a veces dice, yo no le enseñé eso, por culpa que el papá no estuvo atento, la mamá se siente culpable porque el papá también dice que ella lo malcrió. Entonces hay como ciertos conflictos donde aquí no se trata de echarle la culpa al uno o al otro, se trata de acompañar. Entonces, yo creo, Napoleón, que ya sería también otro tema al cual le podríamos brindar a los televidentes, porque son temas que merece, digamos, ir con mucho cuidado, porque pienso que todos los hogares pues les toca acompañar cuando hay familia estas crisis de adolescencia. Bueno, yo quiero adicionar algo y es brindarle a los padres un espacio de seguridad. La etapa adolescente es una, aunque lo decía Sora Adriana, que es una etapa de mucho conflicto, pero en realidad es una etapa demasiado bonita y demasiado hermosa en el psiquismo y en la mente de ese adolescente. ¿Por qué digo que es bonita y por qué digo que es hermosa? Porque es el momento donde esa persona va a generar una independencia adicional, va a generar gustos y placeres y se va a saber y va a generar hábitos y costumbres para moverse en el mundo. Entonces ahí podemos evidenciar personas con demasiada creatividad, con habilidades exageradamente buenas o talentosas, por ejemplo el arte, por ejemplo algún deporte, por ejemplo la lectura. Entonces son muchas cosas con las que un adolescente se puede identificar. La idea no es rotularlo, sino generar un acompañamiento adecuado para que ese adolescente no se vaya a descarrilar, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco lo vamos a tener 100% dominado, porque como ya lo dije, ese adolescente está buscando una identidad propia, conocer el mundo por sí mismo, y invadirle el espacio pues generará una disputa entre ambas partes, entre el adolescente y tal vez sus figuras de autoridad. Claro, entonces nos toca es acompañar, no juzgarlo, pero sí comprenderlo. Bueno, ahí nos queda una buena tarea pues con respecto a los adolescentes. Vamos ya un poco a avanzar en lo que son ya los jóvenes que empiezan a buscar su propia profesión, que empiezan ya a formar otros grupos familiares, y entonces ya qué sucede en este hogar, qué se empieza a experimentar y de qué manera se puede afrontar. Bueno, aquí se van, digamos que sumando muchas cosas. ¿Por qué? Porque dependiendo la edad de los padres, dependiendo los gustos y también la edad de los hijos, pues se va a generar, digamos que el inicio de la búsqueda de una relación amorosa en el adolescente. Y digamos que como ya estamos en una etapa adulta, de que ese adolescente ya no está pasando por esa crisis de identidad o sigue siendo un adolescente, sino que ya es un adulto y el cual tiene o está buscando formalizar una pareja y tal vez una familia, pues se va a dar algo que es el nido vacío, y es la siguiente etapa que se da en el ciclo vital familiar. ¿Qué es el nido vacío? Cuando los hijos deciden formalizar una unión y empieza lo que es la constitución de pareja, que es la primera etapa del ciclo vital familiar, pero que la familia de la cual yo provengo sigue con su ciclo vital normalmente, pero eso va a generar ciertos inconvenientes y ciertas crisis. ¿Por qué digo que ciertos inconvenientes y ciertas crisis? Porque va a haber un espacio que por años siempre ha estado utilizado por el hijo, y que ahora el hijo se va y deja a los padres solos. Entonces eso, por una parte, digamos que dentro de la mente y del psiquismo de las personas genera un choque, genera una falta.
la cual pues no se puede llenar de un momento a otro, porque digamos que es una figura muy importante, es la figura del hijo, pero que muchas personas lo saben sobrellevar adecuadamente, empiezan a realizar rutinas, los ven normalmente, viene el tema de las mascotas, y etcétera, etcétera. Bueno, después de hablar de esta etapa, pues de ese nido vacío, donde ya la familia tiene que empezar a cuidar la mascota, ya hay más tiempo para dedicarse la pareja, porque ya vuelven, como se dice, a empezar. También hay una etapa que causa crisis o que hay que aprender a enfrentarla, y es como la jubilación y la ancianidad. Vamos a hablar de estas dos características, dos momentos también que les toca o que nos toca pasar a todos. Bueno, estas son las dos últimas etapas dentro del ciclo vital familiar. La jubilación es alrededor de, pues antes, y con la jubilación ya extendida, pues antes se manejaba entre los 50 y los 60 años. ¿Por qué se manejaban dentro de esa? Porque normalmente esos padres que han tenido una vida dedicada al trabajo, pues se jubilan, los despiden o etcétera, etcétera, y tienen que volver a la casa y reunirse con su pareja, reencontrarse nuevamente y generar hábitos de los cuales digamos que se habían abandonado un poco. ¿Por qué digo abandonados? Porque pues venimos desde la llegada de los hijos, digamos con una separación temporal, luego sigue la edad escolar, también hay una separación momentánea entre ellos, luego viene la adolescencia, tal vez el padre esté trabajando, tal vez está adecuando solamente a un ámbito laboral, y el nido vacío genera, digamos que bueno, mi hijo ya se fue, yo con quién puedo entablar una conversación. Pues ahí está mi esposa, ahí está mi esposo, de las cuales yo puedo generar una conversación y puedo generar hábitos. Entonces digamos que es ese volverse a encontrar con la pareja, volver a coincidir con gustos, volver a darse el placer de enamorar otra vez a la persona que usted tiene al lado. Y digamos que esa etapa, aunque genera ciertos momentos de inestabilidad, también es una etapa muy bonita, porque lleva a estos dos individuos, a estos dos adultos medios, por así decirlo, o casi ancianos, a volver a reencontrarse y continuar con su vida para que llegue la ancianidad, y ya en la ancianidad se realicen componentes como lo es la reintegración y la espera y la llegada de la muerte. Bueno, yo creo que podemos ir como finalizando este espacio, recordando que pues es un camino que todos vamos poco a poco a recorrer, unos llegarán primero, otros vamos más lento. De lo que sí tenemos que aprender es que la vida está en nuestras manos, y esa calidad de vida nos toca a nosotros. Nadie puede hacer nada por nosotros. ¿Por qué? Porque uno decide cómo vive y cómo pues se enfrenta a todos estos cambios, que no es que lo decidimos, que quiero que me lleguen o no, nos van a llegar, pero de qué manera nosotros los vamos a asumir. Y esa sería pues la invitación de hoy, que haciendo ese recorrido también revisemos nuestra vida. Hoy me siento feliz, hoy siento que tengo calidad, o qué le tengo que dar a mi vida para que tengamos familias más organizadas. Y por mi parte, yo le agradezco a cada uno de los televidentes que nos está viendo en estos momentos, porque digamos que muestra una preocupación adicional por lo que está pasando dentro y fuera de nuestra familia. Entonces digamos que es una invitación, y ojalá nos sigan sintonizando. Bueno, agradecemos entonces a nuestro psicólogo, a Napoleón, por este espacio que nos ha regalado, y bueno, por tanta sabiduría, porque sabemos que vamos ampliando nuestros conocimientos, y a ustedes que Dios los bendiga, y nos veremos en otra nueva oportunidad.
Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.